Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy estudiaremos el corazón mismo del Evangelio, a Jesús como el sacrificio perfecto. Y Hebreos deja en claro que la muerte sustitutiva de Jesús es necesaria para salvarnos porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre representa la vida del sustituto. La exigencia de que el transgresor muriera fue cumplida por Jesús, quien murió una vez para siempre como un sacrificio infinito por toda la humanidad. El Antiguo Testamento delinea más de un tipo de ofrenda. Levítico enumera holocaustos para la expiación, ofrendas de cereal en agradecimiento por la provisión de Dios, ofrendas de comunión para comidas comunales con familiares y amigos, ofrendas por el pecado para la redención del pecado en casos de pecados accidentales, y ofrendas de reparación para casos de restitución. Eso está en Levítico del 1 al 6. Pero como señala Pablo, estos sacrificios, incluidos los ofrecidos en el día de la expiación, fueron finalmente ineficaces porque nunca pudieron quitar los pecados. Solo la preciosa sangre de Cristo, a la que apuntaban todos estos sacrificios, podía hacer esto. Este es el momento de ir por tu Biblia. Mantente en sintonía. El versículo que resume el tema de hoy lo encontramos en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era ofensiva para la mentalidad antigua. Las escasas referencias a la crucifixión en la literatura romana muestran su aversión a la idea. Para los judíos, la ley declaraba que un hombre empalado en un árbol era maldito por Dios. Y por consiguiente, los primeros motivos que encontramos en las pinturas cristianas de las catacumbas eran el pavo real, que supuestamente simbolizaba la inmortalidad, una paloma, la palma de la victoria del atleta y un pez. Y posteriormente aparecieron otras temáticas, el arca de Noé, Abraham sacrificando el carnero en lugar de Isaac, Daniel en el foso de los leones, Jonás escupido por el pez, un pastor que lleva un cordero o representaciones de milagros como la curación del paralítico y la resurrección de Lázaro. Estos eran símbolos de salvación, victoria y cuidado. La cruz, por otro lado, transmitía una sensación de derrota y de vergüenza. Sin embargo, fue la cruz la que se convirtió en el emblema del cristianismo. Mira, lo peor que le dimos a Dios y lo transformó en un símbolo de victoria. Eso habla de que Jesús toma vidas, las toca y le da significado. De hecho, Pablo simplemente calificó el Evangelio como la palabra de la cruz. Entremos de lleno a nuestro estudio y veamos la cruz tal como aparece en el libro de Hebreos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se necesitan sacrificios? Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, aquí explica que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, a fin de que los elegidos de Dios reciban, como dice la Biblia, la promesa de la herencia eterna. ¿Sabes que en el antiguo cercano Oriente, un pacto entre dos personas o naciones era un asunto serio, porque implicaba un intercambio de promesas bajo juramento? Entrañaba la suposición de que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. Y a menudo esos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de un animal. Por ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, la ceremonia implicó cortar animales por la mitad. Y los participantes caminaban entre las partes como un reconocimiento de que esos animales representaban el destino de la parte que rompía el pacto. Ahora es notable que solo Dios haya caminado entre los animales con el propósito de comunicarle a Abraham que no rompería su promesa. El pacto con Dios le daba a Israel acceso a la tierra prometida como herencia.
Sin embargo, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre un altar. Y esta aspersión implicaba el destino de la parte que rompía el pacto. Es por eso que Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. El pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios amaba tanto a su pueblo. Si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. No obstante, el Hijo de Dios se ofreció como sustituto. Murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Es decir, iba a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Y pudo hacer eso solo a través de la cruz. Pregunto, ¿por qué la ley es fundamental en el mensaje evangélico? Sin ley reina el caos y el desorden. Y eso es lo que el enemigo se propone hacer. Ahora, amados, la muerte de Jesús posibilitó el perdón o remisión de nuestros pecados. Sin embargo, la remisión de nuestros pecados implica mucho más que la cancelación del castigo por nuestra transgresión del pacto. Implica otros elementos de igual importancia. Es por eso que el sistema de sacrificios israelitas tenía 5 tipos diferentes de sacrificios. Y cada uno era necesario para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo. Veamos cuál fue el pedido de oración de Pablo en favor de los creyentes. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, 14 en adelante. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el espíritu del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que la ofrenda para holocausto o ofrenda encendida requería que todo animal se consumiera en el altar, todo el animal, porque representaba a Jesús cuya vida fue consumida por nosotros. La expiación requirió el compromiso total de Jesús con nosotros. Aunque era igual a Dios, Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La ofrenda de cereal es una ofrenda de gratitud a Dios por la provisión y sustento para su pueblo. También representaba a Jesús, el pan de vida, a través del que tenemos vida eterna. Y también tenemos la ofrenda de paz o de comunión, que implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar prosperidad y el bienestar provistos por Dios. Representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció paz. Y también enfatiza que debemos participar del sacrificio de Jesús comiendo su carne y bebiendo su sangre. La ofrenda por el pecado o de purificación ofrecía expiación por los pecados. Y este sacrificio enfatizaba el papel de la sangre del animal que representaba su vida para ofrecer redención de los pecados y apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. También estaba la ofrenda por la culpa o la reparación, que brindaba perdón en casos en que era posible reparación o restitución. Y eso apuntaba o indicaba que el perdón de Dios nos libra de la responsabilidad de ofrecer reparación o restitución, cuando sea posible, a quien hemos agraviado. Los sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. También necesitamos alimentarnos de Él, compartir sus beneficios con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado. Eso es el Evangelio, amados. No solamente creer y ponerse un brochecito y decir soy cristiano. Es un estilo de vida. Ahora veamos cómo se describe el sacrificio de Jesús en estos pasajes. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 27, después Hebreos 10:10.
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Los sacerdotes levitas, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, contrastan con Jesús, quien vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Los sacerdotes levitas, por su parte, cada día y cada año ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Sin embargo, Jesús ofreció una vez para siempre un solo sacrificio que limpia nuestra conciencia y quita el pecado de en medio. Fue completo, fue único, no podemos agregarle ni quitarle nada. Porque el sacrificio de Jesús es superior al sacrificio de animales, porque Jesús era la realidad, era y es el Hijo de Dios, quien cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y la descripción del sacrificio de Jesús, que dice una vez para siempre, tiene varias implicaciones importantes. Quisiera que notes esto. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Los sacrificios de los sacerdotes levitas se repetían porque no eran eficaces. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, dice el apóstol. Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Pero hay otra razón. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Por lo tanto, Jesús no solo nos limpia de pecado, también ofrece santificación al quitar el pecado de nuestra vida. Esto es un concepto vital, amados. Porque a veces necesitamos solamente el perdón, pero Jesús nos quiere perdonar, pero darnos la habilidad para vencer también aquellas tendencias. Y antes que los sacerdotes pudieran acercarse a Dios en el santuario y ministrar en favor de sus semejantes, ellos tenían que purificarse y santificarse, o sea, consagrarse. El sacrificio de Jesús nos limpia, nos consagra para que podamos acercarnos a Dios con confianza y servirle como real sacerdocio. Y finalmente, otra razón es que el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Ofrece un ejemplo a observar y a seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y seguir su ejemplo. La cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. Ofrece purificación por el pecado, santificación para servir y alimento para crecer. Por eso pregunto, ¿cuál es la mejor forma de experimentar más de lo que recibimos en Jesús? Consideremos la cruz y el costo del perdón. Y veamos qué nos dice este pasaje de Hebreos 9 sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Qué tremendo sermón! ¡Qué palabra le está diciendo aquí el apóstol a sus lectores, sus oyentes! Y cuando esto era leído, esta carta, los hermanos estarían escuchando y tratando de comprender y profundizar estos conceptos. La idea de que el santuario celestial necesita ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento.
El cielo, hermanos, que hay para purificar todo es santo, pero acuérdate que lo que ocurría aquí en la tierra era una figura de lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, y son nuestros pecados que contaminan aquel. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios, y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Como gobernante, me explico mejor, como gobernante, Dios es el juez de su pueblo y se espera que sea justo, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. Y el santuario que representa el carácter y la administración de Dios está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. Y cuando tú y yo oramos, Él los carga a su cuenta. Y allí está todo anotado. Por eso hay un juicio. Y el sistema sacrificial del santuario israelita ilustra este aspecto. Por ejemplo, cuando una persona buscaba el perdón, llevaba un animal como sacrificio en su nombre, confesaba los pecados, le daba un cuchillo, lo degollaba. Eso causaba dolor. Pero la sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar o se rociaba delante del velo, en el primer departamento del templo, el lugar santo. Y así el pecado se transfería simbólicamente al santuario. Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo. En el sistema israelita, la purificación o la expiación de los pecados se daba en dos fases. Durante el año, los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario, con lo que quedaban ellos limpios de su pecado porque ese pecado se trasladaba, era transferido al santuario, a Dios mismo. Pero al final del año, el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario quitando su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás. ¿Captas tú cómo el plan de salvación estaba todo explicado en el santuario? Por eso no comprender el santuario del Antiguo Testamento, hermanos, es no comprender el plan de salvación. Y este sistema de dos fases representado por los dos departamentos del santuario terrenal, que eran un modelo del santuario celestial, le permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Y los que confesaban sus pecados durante el año demostraban lealtad a Dios, confianza, al guardar un descanso solemne y afligirse o prepararse en el día de la expiación. Toda persona que mostraba lealtad era cortada. Piensa en lo que experimentarías si tuvieses que afrontar el justo castigo por tus pecados. Porque esa verdad, ¿en qué medida debería ayudarte a comprender lo que Cristo ha hecho por ti? Por eso, amados, el estudio del santuario debe ser algo que debe ser profundizado y bien comprendido, porque es la forma como Dios opera y cómo está salvando a la humanidad. La redención en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué revela acerca de Dios? Es algo más que algo superficial. Veamos lo que dice Romanos. Voy a leer varios versículos. Romanos 3, Romanos 1 y Romanos 5. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El perdón de nuestro pecado implica dos fases en la mediación de Jesús en los dos departamentos del santuario celestial. En primer lugar,
Jesús quitó de en medio de nuestros pecados y Él mismo los cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. Y en la cruz Jesús obtuvo el derecho de perdonar a todo el que crea que en Él, porque pues Él cargó con esos pecados. Y también estableció un nuevo pacto que permite poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo. Pero hay una segunda fase del ministerio de Jesús que consiste en un juicio, el juicio previo al advenimiento que aún era futuro desde el punto de vista de los hebreos. Y este juicio comienza con el pueblo de Dios y se describe en Daniel 7, Mateo 22, también Apocalipsis 14. Su propósito era mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. Voy a hacer una pausa aquí, escúchame. El diablo acusa, si Dios es justo, todos deben morir. Pero si Dios es amor, nadie debe morir. Y es en la cruz del Calvario, en ese púlpito llamado cruz, sin predicar, con palabras, extendiendo sus brazos. Allí predicó el sermón más elocuente, indicando que Él es justicia y Él es amor. Todo indicaba que alguien tenía que pagar por nuestra desobediencia y Él estuvo dispuesto a cargar todo eso por amor a ti y a mí. Y en este juicio, los registros de su vida están abiertos para que los vea el universo. Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador y aceptaron al Espíritu en su vida. ¿Sabes que en cuanto a este juicio, Ellen White habla mucho en Testimonios para la Iglesia? Nos dice lo siguiente: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aun hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Amados, esto es muy profundo. Eso es lo que significa comprender lo que Jesús hace en el santuario celestial. Y es lo que Jesús trató de explicar a los israelitas por siglos para que ellos anuncien al mundo como Dios salva. Ahora la pregunta es, ¿por qué la cruz y el misterio de Jesús en nuestro favor sugieren que debemos esperar el juicio con confianza, pero con humildad y arrepentimiento? Nuestro caso se está siendo juzgado. Allí se muestra el amor y la justicia de Dios. ¿Quién carga los pecados? ¿Jesús o nosotros? Y en el juicio estaremos totalmente perdidos si cargamos con nuestros pecados. No hay el mínimo chance. Pero si Jesús los carga, nos declara no solamente libres de culpa, sino herederos del reino eterno. Y ahora, para finalizar, me viene a la mente el himno 198 del Himnario Adventista en inglés. Al comienzo no entendía esta palabra, pero luego capté el significado profundo. Hay un hermoso himno titulado ¿Y cómo puede ser? El coro dice: amor asombroso, ¿cómo es posible que tú, Dios mío, mueras por mí? ¿Qué significa este sentimiento para ti personalmente, hermano y hermana? ¿Por qué la sustitución es tan fundamental para todo el plan de salvación? ¿Qué nos dice acerca de cuán malo es el pecado que requirió el sacrificio personal de Dios en Cristo para resolver el problema y ofrecernos la esperanza de la vida eterna? Leo del deseado de todas las gentes: tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús
es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo. Que el amor no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz a la que ningún hombre puede acceder. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo? O el apóstol Pablo cuando dijo que deberíamos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amados, Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Contemplémoslo, meditemos en Él, estudiemos su vida y gradualmente seremos transformados a su imagen. Que esta sea tu experiencia y la mía. Que esta semana sea una semana diferente al contemplar a Jesús, su amor, su justicia, y al verlo venir en gloria por la fe, su venida es inminente. Oremos. Nuestro Padre Celestial, apenas alcanzamos a recibir algunos destellos de tanto amor y lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que Jesús está haciendo en San Pedro Celestial. Queremos afirmar nuestra fe, seguir estudiando, conociéndolo más, valorando, apreciando y compartiendo ese amor que ha manifestado. Y que aunque no lo entendamos plenamente ahora, porque será el tema de estudio por la eternidad, algo que causa asombro aún a los seres celestiales, a los ángeles, ruego que implantes ese amor en nuestro corazón y que grabes estas verdades para que nunca más dudemos de tu amor, que nunca más siquiera pensemos en apartarnos, aunque la gente se burle, aunque aún hermanos de iglesia desprecien, que pongamos el reino de Dios primero en nuestra vida y en nuestros corazones. Bendícenos, sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nos despedimos nuevamente y será hasta el próximo programa de la Escuela Sabática o Lecciones de Vida, como hemos titulado. Y te invito a que esto no quede allí nomás, sino que invita a otros. Dile, mira, en tal sitio, allí está en tal canal, para que puedan también ellos estudiar, conocer más a Jesús. Transfórmate en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien porque Jesús así lo dice. Ha de terminar de una forma gloriosa. Pero tenemos que hacer de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.